Hola y bienvenidos a Panda Stacker. A raíz del último vídeo publicado, un vídeo que titulé Oro comienza la subida, varios de vosotros me dijisteis que sería buena cosa que hiciera un vídeo similar sobre la plata. Así que aquí estoy para hablar de las fases de acumulación y distribución, en este caso en la plata. La mayoría de vosotros seguro que me seguís habitualmente y ya habéis visto esos dos vídeos, pero los que no, antes de ver este vídeo es fundamental que veáis otros dos, porque sin esos dos no se entiende. Y aunque lleven en el título la palabra oro, lo que cuento ahí sirve igual para la plata. Os dejo los dos en la descripción de este vídeo, tenéis que verlos por ese orden. El primero se llama Oro, cómo nos manipulan, y el segundo, el que os comentaba de Oro, comienza ya la subida. En esos dos vídeos hay conceptos claves de cómo funcionan los mercados, todos los mercados, no el oro y la plata exclusivamente, todos. Así que es fundamental que los veáis porque muchos de esos conceptos aquí los voy a tratar no ya tan en profundidad. Bueno, pues comenzamos con la plata. Aquí tenemos el gráfico de la plata, del spot, de la plata en dólares, desde el año 1984, como se puede ver aquí. Bueno, en realidad, si nos vamos atrás, vamos a ver cuál es el primer dato que tenemos, diciembre de 1982. Bueno, pues desde diciembre de 1982 hasta la actualidad. Esta es la plata. El gráfico, como podéis ver, es muy distinto al del oro, en el sentido de que el oro ha ido teniendo máximos crecientes y la plata, como podemos ver, no, porque en 2011 ha tenido un máximo de $50 aproximadamente, 49,60, el mismo momento en el que marcó el máximo el oro, como podéis ver en su gráfico, en ese vídeo anterior. Después caída, el oro también cayó, pero actualmente el oro ha superado este máximo, está por encima de $2.000 y la plata, sin embargo, sigue muy lejos de su máximo. Y es una pena que en este gráfico solo llegue hasta 1982, porque en 1980 tenemos la plata también a $50. Ese máximo histórico de la plata, que estuvo en torno a, yo creo que 52, $54, cuando toda la historia de los hermanos Hunt, que tengo un vídeo en el canal, que también tenéis que ver. Os lo dejo también en la descripción, así veis esos tres vídeos, aunque bueno, ese de los hermanos Hunt lo podéis ver después. Ha tocado en dos ocasiones los $50, en el año 80 y en el año 2011. Y ahora estamos en $25 aproximadamente. Bueno, no tenemos aquí la época esa de los hermanos Hunt, los años finales de los 70 y y el año 1980, donde podríamos ver perfectamente toda esa fase de acumulación y después de distribución, aunque en ese caso sería más bien hablar de la fase de acumulación, de cómo fueron calentando el valor, aunque la fase de distribución no llegó a darse porque ellos esperaban llevar el precio, en esa manipulación en la que estaban, esperaban llevar el precio mucho más alto de $50 y lo que hubo fue una caída abrupta que los llevó a ellos por delante. Bueno, no voy a entrar ahí, lo explico en ese vídeo, así que no nos vamos a liar aquí con los hermanos Hunt. Bien, entonces, después de aquel máximo histórico, caída de la plata, y estamos aquí en los años principios de los 80, con la plata, que la tenemos por aquí a $9, subió hasta $15, caídas nuevamente y luego se movió durante un buen montón de años por esta zona. Hasta el 2005 aproximadamente se estuvo moviendo por un rango de entre $3 y $8 aproximadamente en todo este periodo, que son muchos años. Vamos a tomar desde que toma suelo la caída, aunque luego recupera. Desde aquí estamos hablando desde el 86. Bueno, pues desde el 86 hasta 2006, digamos. 20 años. Que dice el tango que 20 años no es nada, pero para una inversión, si compramos aquí esperando que esto subiera al máximo que habíamos visto anteriormente en $50, pues 20 años en los que no hace nada son años, ¿eh? ¿Y por qué no hace nada? Porque es una fase de acumulación, como hemos visto también en el oro. En el oro lo habíamos visto que eran menos años. Aquí se ha tirado 20 años por esta zona. Bueno, decir que no ha hecho nada es mucho decir, porque evidentemente tenemos subidas muy fuertes por el medio, donde los especuladores y manos fuertes han ganado mucho dinero también. Tened en cuenta que estos picos, estamos hablando de que aquí estamos en $4 y aquí en 7,50, es decir, es casi duplicar. Por lo tanto, para los especuladores a corto plazo hay mucho dinero a ganar en estas zonas. Pero para los inversores que van a largo y además en físico, acumulando, bueno, pues se puede decir que está bastante plano. Bueno, pues os podéis imaginar cuál era la situación de la plata después de que en 1980 llegase a $50 y acabara cayendo a 5 o $4. Quien compró arriba pensando que la plata se iba a la luna porque en aquel momento, cuando se estaba acercando a $50, cuando estaba en 30, 40, parecía que aquello no tenía fin, que la plata era algo que llegaría a $500.
Y mucha gente entró en el mercado, compró plata y al final vino la caída. Y se quedaron con un 10% del valor que habían invertido. Así que os podéis imaginar la mala prensa que tenía en este momento la plata. Nadie quería oír hablar de la plata como inversión. Y una vez más nadie, excepto las manos fuertes, que en este momento, poco a poco, van comprando. No sabemos en qué momento empieza realmente la acumulación, pero tuvieron 20 años para acumular. El momento principal de acumulación, aunque haya habido por aquí, por esta zona, yo creo que empieza a partir del 2000, coincidiendo también con que en el año 2000, como comenté en el del oro, en la bolsa estaba la burbuja de las .com, el Nasdaq haciendo máximo tras máximo, día tras día, cada vez un máximo mayor. Cualquier empresa salía a cotizar en el Nasdaq y cualquier empresa que se dedicase, por lejano que fuera, a algo relacionado con Internet, nuevas tecnologías y demás, aquello subía como la espuma, aunque fueran empresas en muchos casos que no tenían ningún modelo de negocio razonable, que no tuviesen clientes, nada, daba igual. Todo subía como la espuma. Bueno, lo que es una burbuja irracional. En ese momento de la burbuja, pues una gran cantidad de dinero, antes de que estalle la burbuja, pues lo que hace las manos fuertes es saltar del barco con esos beneficios e irse a otros lugares. ¿A dónde se fueron? Bueno, pues una gran parte se fue al oro y otra parte también se fue a la plata. Y en el año 2000, a partir del año 2000 empieza a entrar dinero. Vemos inicialmente como no se nota mucho al principio, pero después ya esto empieza a subir por la fuerte demanda, se desmadra un poco, se duplica aquí el precio de forma muy rápida. Aquí estamos en septiembre de 2005 y en abril de 2006 prácticamente había duplicado. Y vemos nuevamente una caída muy rápida, lo que nos sugiere que aquí las manos fuertes están intentando que no se les escape el precio para seguir acumulando, lo tiran, sigue una fase de acumulación, se vuelve a disparar y una mega caída en dos actos. Estamos en marzo de 2008, inicio de la crisis financiera, todo el lío de Lehman Brothers, el mercado se queda seco, hay que cerrar todos los contratos, todo lo que se pueda, por tanto, todos los futuros de oro y de plata se cierran, se vende todo lo que se pueda y mega caída. Mega caída que pasamos de $21 la onza a $8, a $8,70 la onza en octubre de 2008. Una vez más, mucha gente pensando que esto de la plata era una locura, una estafa que no servía para nada porque habían comprado por aquí después de todas estas subidas y de una manera súper rápida se mete nuevamente aquí abajo, en $8 la onza. Eso para el que compró cerca de 20, pues os podéis imaginar. Pero aquí justamente es donde empieza el baile. Aquí ya podemos dar por terminada toda la fase de acumulación que han ido acumulando desde aquí, primero a precios muy bajos, luego ya a estos precios. Y a partir de aquí ya, después de esta caída, en un momento en el que estábamos, como comenté también en el del oro, en una situación en la que el mundo financiero, el mundo capitalista financiero se venía abajo, con quiebras masivas, con bancos que no tenían liquidez, con riesgos de todo tipo, y no solo en Estados Unidos. En Estados Unidos gente que había visto cómo había desaparecido su plan de pensiones, el plan de pensiones único que tenían, porque no es como aquí en Europa o en España donde tenemos una pensión pública y luego cada uno si quiere se hace un plan de pensiones. No, estoy hablando de gente que trabajaba en Enron o en grandes empresas que gestionaban las pensiones de sus trabajadores y de repente se quedaron sin pensión, sin el dinero de sus pensiones. En Europa, a la vez, estábamos viendo la crisis del euro. Estaba en el ambiente como algo muy real que determinados países como que tenían crisis de deuda, como Grecia, como España, como Portugal o como Irlanda, podían salir del euro, que podían declarar la quiebra. Por lo tanto, todo estaba en cuestión y en entredicho. Fueron años muy, muy intensos y muy duros para mucha gente. En medio una recesión, despidos masivos, mucho paro. Y en el ambiente está la idea de que la solución, el único activo en el que poder depositar los ahorros, la riqueza y que no esté en riesgo de perderlo todo de la noche a la mañana, es el oro. Cuando eso ocurre, se da una circunstancia que es que detrás siempre va la plata. Y cuando el oro se pone en un mercado alcista, la plata va justo detrás, pero lo hace con mucha más fuerza y con mucha rapidez. Y entonces empieza esta gran subida, que primero, bueno, va con cierta normalidad, subiendo y bajando, pero nos lleva desde noviembre de 2008, que estaba a $8, a que en junio de 2010 estamos en 19, en casi $20. Pero como digo, bueno, con una subida relativamente normal, con sus subidas y bajadas. Pero a partir de aquí es cuando ya empieza
la locura con la plata. De la plata se empieza a hablar ya en todos los sitios, los medios de comunicación empiezan a hablar de lo que está subiendo la plata, de las aplicaciones de la plata, bueno, toda la historia conocida. Y entonces la gente empieza a entrarle la curiosidad y el pánico comprador, el pánico a perdérselo, el pánico a que si no compro ahora cada vez va a ser más caro y no voy a poder comprar. Y entonces empieza esta subida vertical, una subida vertical que con una corrección aquí, que efectivamente, bueno, tiene una corrección, bueno, pues importante, que nos llevó a un máximo de $31 y corrige hasta 26, y a partir de ahí, prácticamente ya en vertical, hasta $50. En este momento, cuando la plata estaba por aquí, cuando estaban $30, por ejemplo, yo lo recuerdo bien, porque yo, al igual que el oro, ya os comenté que empecé a comprar oro en 2010, la plata lo mismo, también compré plata en 2010, en mucha menor proporción que el oro, pero recuerdo lo que se decía de la plata, ¿no? Que la plata era más importante que el oro, que llegaría, vamos, por lo menos a $500, que la plata se acababa, bueno, cosas que todos conocemos porque siempre se repite la misma historia. Y la gente compraba la plata y le daba igual el premium porque, claro, esto genera un problema. Cuando tú piensas que la plata va a llegar a $500, la onza, pues ves una preciosa moneda de una onza de plata con un premium elevado porque por la tirada o por el motivo, por lo que sea, y estaba el spot a 30 y te la vendían a 60 y la gente las compraba. Porque dices, bueno, ¿qué más da? Es muy cara, tiene un premium muy elevado, pero me gusta y total. La plata va a costar al final $400, $500, pues ¿qué más me da? Así que me compro esta edición limitada por $60, $70. Bueno, pues esto es la fase de distribución. Mientras por aquí en la fase de acumulación nadie hablaba de la plata y los grandes iban comprando sin que nadie se enterase y la gente solo recordaba que la plata era una cosa donde unos estafadores en Estados Unidos en los años 80 habían manipulado el mercado y todo aquello y la gente se había arruinado con la plata, eso era lo único que se recordaba. Después, a partir de aquí, a partir de 2008, se empieza a hablar de la plata como algo que, como un nuevo paradigma, que en ese momento de crisis financiera absoluta, junto con el oro, iba a ser lo que nos iba a salvar. Pero a diferencia del oro, que podría servir para preservar nuestra riqueza, la plata, lo que se decía, era que no solo nos iba a preservar la riqueza, sino que nos iba a hacer ricos, porque su subida iba a ser algo nunca visto. Y claro, con esa manipulación de mercado que hacen los grandes cuando comienza la fase de distribución, empieza a entrar dinero y la plata, a diferencia del oro, es un mercado mucho más pequeño, con menos volumen y por tanto si entra mucho dinero los movimientos son muy explosivos y por eso vemos esta subida prácticamente vertical desde 18 hasta 50 y entonces yo recuerdo esta época en la que, sobre todo por aquí ya esta parte final, en la que veías cómo la plata subía cada día un 8%, un 14%, cosas increíbles. Y entonces la gente, claro, primero pensaban, bueno, está muy cara ya para invertir, pero veían que seguía subiendo. Entonces luego el pensamiento típico de una burbuja es, bueno, es que si no compro, esto sigue subiendo y mañana es un 8% más caro, un 14% más caro. Entonces al final todos los que se lo pensaban acaban entrando en los peores momentos, cuando ya se acerca al final de la fase de distribución. Termina la fase de distribución como termina siempre, con una gran caída. En este caso, si las subidas de la plata son explosivas, las caídas no os lo podéis ni imaginar. Aquí podemos ver cómo pasamos de 50 el 3 de mayo a 32 pues el 16. O sea, en poco más de 10 días, de 50 a 32. Y lo que suele ocurrir siempre en estos casos. Esta caída tan grande, la gente todavía no acepta que ha llegado el fin. Una gran cantidad de gente, me refiero, porque claro, cuando ya toca 50, que era el máximo histórico, un nivel psicológico importantísimo, y se da la vuelta, pues evidentemente parece el fin. Pero mucha gente piensa, bueno, pues tengo una oportunidad histórica para comprar plata a buen precio, con descuento, porque hace nada estaba a 50 y ahora está a 30. Así que entra bastante dinero, por lo tanto llega a subir hasta $44, pero en 2 días, y cuando digo 2, bueno, en realidad son contados exactos, son 4 días, en 4 días baja a $26. Se producen los últimos coletazos de subidas, bajadas, y ya la capitulación. En junio de 2013 estamos en $18 y en enero del 16 en $13. Bien, fase de acumulación, mercado mega alcista súper rápido, fase de distribución y al final de la caída, por esta zona de aquí, es donde
los últimos que entraron empiezan a vender todo porque ven que lo pierden todo y como siempre venden a un paso del final. Llega el final, piensan que lo van a perder todo, acompañados por noticias que les hacen pensar eso, diciendo que la plata no se va a recuperar en la vida y cosas del estilo, así que venden, cae a mínimos y comienza nuevamente una fase de acumulación. Fase de acumulación que, como podemos ver, ha sido muy fácil de seguir por nosotros. El que tenía determinación ha tenido aquí unos años, desde 2015 hasta 2020, 5 años, para comprar a muy buen precio. Pero a muy buen precio porque esto, lo he contado muchas veces, es un mercado lateral de libro. Vemos cómo toca este mínimo, sube, vuelve a entrar en este canal y se mueve por esta zona. Por lo tanto, se ha estado moviendo durante esos 5 años entre 18 y 13 dólares. Cuando los ha superado por arriba, ha vuelto otra vez al canal. Por lo tanto, yo, en mi caso particular, que como os decía, compré plata en 2010, por esta zona de aquí, enero, febrero, marzo, compré la mayor parte de plata. Luego compré algo en 2011, afortunadamente lo menos, la mayor parte ya la tenía comprada en 2010. Y después de todo este tinglao, como me pasó con el oro, asumí que se había acabado ese mercado alcista y que, en cierto modo, era algo positivo para mí porque así podía empezar el ciclo desde cero. Y en todo este momento por aquí fui comprando una gran cantidad de plata. Sobre todo por aquí, por el centro de este canal, pero en esta parte, ya en 2018, sí que en esta zona compré bastante. Era un momento en el que estaba aquí, bueno, pues 14, 15 dólares en euros, y hablo de plata física, o sea, onzas Maple, se pudieron comprar durante mucho tiempo por 15, 16 y 17 euros la onza. Así que yo, a la vista de este gráfico, en el que ya tenía pruebas suficientes de que se estaba moviendo por este canal, cuando se acercó a esta zona, aproveché para cargar bastante de plata. Eso sí, sin saber que estaba cerca el fin de la fase de acumulación. Porque eso no lo podemos saber, solo lo sabemos hacia atrás. Y claro, ahora vemos esta parte aquí del gráfico y piensas, pues qué bien, claro, es evidente que había que comprar por aquí. Sí, pero en este momento solo tienes el dibujo hasta aquí y no sabes esto cuánto más va a durar, porque lo que conocíamos era esta parte y había estado 20 años moviéndose en un canal lateral. Entonces, bueno, yo lo hacía con la esperanza de que cuando llegase el momento de mi jubilación, que era el marco temporal que me planteaba y estaba muy lejos, pues esto saliera de este canal y de esta fase. Lo que no me imaginaba es que el final estuviera cerca. El final de este canal lateral, no de la fase de acumulación. Bueno, llega el COVID, los cierres de empresas, los problemas de las cadenas de suministro, la incertidumbre absoluta y todo cae a plomo, todos los mercados y por supuesto también los mercados financieros de oro y plata. Y la plata hace un flash crash en el que pasa de 18, casi 19 dólares aquí a 11,64 dólares. Pero esto fue cuestión de 3 días. Es decir, de inmediato se recupera y vuelve a meterse en este canal, y no solo a meterse, sino una subida meteórica. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque todos los que tienen futuros o operaciones de plata contado a spot abiertas, lo cierran porque se seca el mercado, porque además el que está invirtiendo en cualquier otra cosa, si está invirtiendo a margen, te piden nuevos requerimientos de margen con las caídas del mercado y por tanto lo primero que se vende es lo más líquido, que es el oro y después la plata. Pero son lo que se llama un flash crash, es decir, es una cuestión inmediata de días, porque que estas cosas ocurren porque se ponen gran cantidad de contratos a la venta, puede ocurrir en acciones, en lo que sea, y no hay nadie enfrente para comprar. No hay contraparte, entonces cae a plomo. Cuando pasan esas cosas incluso tienen que cerrar el mercado, porque si no podría ser la debacle y llegar a reventar el mercado ese concreto. Fue una época curiosa donde no había cadenas de suministro de muchas cosas y no las había desde luego de metales, las minas también estaban cerradas y por tanto la plata cayó con fuerza, pero era imposible casi comprar plata, porque mucha gente decidió comprar oro y plata físicos. Era imposible comprar físico, me refiero. Con lo cual, a pesar de que el precio había caído tanto esos días, era imposible comprar y cuando se podía comprar era a precios desorbitados. Por una sencilla razón, porque las tiendas no tenían garantizado el suministro, con lo cual, si tenían 1000 onzas y compradores dispuestos a comprar 5000, pues lo que ocurre siempre, el precio se dispara. Bueno, de todos modos, este flash crash duró muy poco y a partir de ahí pasó de 11 a casi 30 de una manera vertical.
Entonces, lo que ocurrió aquí es que la fase de acumulación que teníamos en esta zona terminó de manera abrupta, no porque las manos fuertes decidieran que ya era momento de dar por terminada la fase de acumulación, sino porque hubo algo externo que hizo que eso se terminara, como en este caso lo hubo con la crisis financiera. Entonces, una subida tremenda de 11 a 30 en cuestión de días multiplicado por 3. Y aquí se ponen las pilas, las manos fuertes y dicen, cuidado, esto hay que pararlo porque no hemos terminado de acumular. Y no quiero comprar la plata a 40 dólares. Saben que ya no la van a poder comprar a 14 o a 15 dólares, pero esperan que esto no se vaya arriba. Así que hacen todo lo posible por tirar el precio. Y lo más que consiguen es, digamos, frenarlo y meterlo a este nuevo canal. Pero no meterlo aquí abajo ya. Con lo cual, lo que tenemos es una nueva fase de acumulación en este canal, entre estas dos líneas verdes discontinuas, en el que en algún momento se sale por encima y en otros por debajo, pero siempre vuelve a esta zona. Y en esas es en la que estamos, en una fase claramente de acumulación entre estos dos puntos. ¿Eso qué quiere decir? Pues igual que cuando estábamos aquí, que como lo vemos tan claro, lo que hay que hacer es acumular cuando se acerca el precio a esta línea verde. Cuando se para, esperamos y no hacemos nada. Esperamos a ver si cuando llega aquí se da la vuelta. Cuando se dé la vuelta y se acerca a esta base, a comprar. Y así, mientras dure. Y mientras dure nuestro dinero. Eso nos da tiempo a ir ahorrando e ir comprando. Y así vamos alineando nuestros intereses con los de las manos fuertes, con el gran capital. En un momento dado darán por terminada la fase de acumulación y empezará la manipulación para que todo el mundo que no ha mirado jamás la plata empiece a pensar en la plata y a pensar en invertir en plata y a ver el gran negocio que es invertir en plata y que esto se va a ir a la luna y demás, y entonces comenzará una nueva fase mega alcista similar a esta que vivimos aquí. Una fase que si la tomamos pues desde esta zona, desde 2003, multiplicó por 10 la subida. Eso si lo tomamos desde esta zona, desde 14 dólares, si lo multiplicamos por 10 serían 140. Como referencia, no como algo exacto de que vaya a ser así. Simplemente digo que desde que terminó esta fase de acumulación, lo que hizo fue multiplicar por 10. Bueno, pues aquí depende de dónde tomemos el fin de la fase de acumulación, porque si la tomamos aquí en 20 serían 200, etcétera. Eso ya, cada uno que haga los cálculos y los análisis como considere. Lo único cierto es que estamos en un canal lateral y eso quiere decir que estamos en un lugar ideal para acumular, que es lo que seguramente están haciendo las manos fuertes, y nosotros podemos hacer dos cosas. Al descubrir que estamos en un canal lateral y que por tanto es zona de acumulación, hacer lo mismo, o decir, a mí me da igual, yo compro siempre, y entonces me da igual comprar aquí que comprar aquí, y eso está muy bien porque harás de contraparte para el resto. Bueno, es una broma, cada uno que compre donde quiera, pero si hacéis eso, pensad que es muy probable que lo que estéis haciendo es eso, actuar de contraparte para las manos fuertes. La plata tiene un gráfico que nos lo pone muy fácil. Nos lo puso muy fácil aquí y nos lo está poniendo muy fácil aquí. Mientras nos movamos por esta zona, es una zona de acumulación. Ahora, esto no es para débiles, para gente que se canse rápido o para gente que quiera emociones muy rápidas, porque aquí podemos estar años y años moviéndonos por esta zona. Mi opinión es que no van a ser tantos como fueron aquí. Y ya llevamos en realidad 10 si contamos desde aquí, simplemente que ha subido un nuevo escalón. Esto puede hacer dos cosas, ¿no? En esta fase de acumulación. Puede terminar abruptamente con un mercado alcista, o puede, y sería desde mi punto de vista más interesante, yo lo preferiría, subir de escalón, como hizo aquí en el 20, y empezar a fluctuar por otra banda superior, ya por encima de los 26 dólares, ¿no? Que se moviera entre 26 y 32, 35, por esta banda. Yo lo prefiero porque es más estable, porque si esto empieza con un mercado súper alcista, la plata no es el oro. Va a subir mucho más en porcentaje de lo que suba el oro, lo va a hacer de manera vertical, como hizo aquí, pero el día que se dé por terminada esa subida, la caída va a ser cuestión de días. Bueno, pues eso es un poco lo que os quería contar con este gráfico de la plata. En un próximo vídeo quizás hable de la manipulación del mercado de la plata, porque es algo también muy manido y muy repetido, de que es que la plata está manipulada, como si hubiera algún mercado que no lo está. Así que, si os interesa, os puedo contar un poco cómo se manipula o cómo se trata de manipular un mercado como el de la plata y por qué a mí me da igual si está manipulado o no.
Espero vuestros comentarios y nos vemos. Un saludo.